Gracias. Con ustedes, Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP y vicepresidente de la Federación Sindical Mundial. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, estimado Marco. Primeramente agradecerte y agradecer a la plataforma Todo Nos Une, Peruanicemos al Perú, por la invitación para participar en este importante foro, esta mesa de debate sobre democracia, elecciones y sindicalismo. Yo quiero iniciar mi intervención señalando, y seguramente vamos a coincidir con todos nuestros amigos y amigas presentes, a quienes también les expresamos un saludo fraterno y de clase, que nuestro país necesita cambios profundos, cambios estructurales, cambios para cambiar la realidad de vida de muchos peruanos y peruanas que en este momento no tienen siquiera cómo sustentar la alimentación de sus hogares. Y esos cambios no se van a dar con un gobierno de corte popular, con un gobierno de corte social de 5 años solamente. Y eso la derecha lo sabe, la extrema derecha lo sabe. Y no quiere que desde el sector popular sentemos esas bases sólidas para poder ir hacia esos cambios y a esa transformación. A eso se debe justamente la reacción de la derecha y de la extrema derecha frente al gobierno de Pedro Castillo. Una reacción purulenta que significó ataques desmedidos, utilizando uno de los poderes de los cuales ha tenido y tiene el control hasta este momento, y lo va a seguir teniendo, lamentablemente, producto del resultado de las últimas elecciones, con una mayoría de extrema derecha y de satélites de partidos políticos de derecha que, si bien algunos de ellos ya no van a estar presentes en el próximo Parlamento, pero no cabe duda que van a ser reemplazados por otro. Y allí tenemos al Partido del Buen Gobierno, que habiendo declarado su abstencionismo y el voto nulo, está prácticamente apostando a que la señora Keiko Fujimori pueda llegar a Palacio de Gobierno. Y lo contradictorio es que la mayoría de la población no terminamos por entender que debemos apostar por este cambio y que debemos apostar por nuestros representantes, por aquellos líderes de organizaciones sociales, líderes políticos, con todos los errores, porque la verdad es que también somos muy especialistas en criticar y criticar severamente y hasta el hartazgo el mínimo error que se pueda cometer desde el sector del progresismo, desde el sector del campo popular. Mientras que la derecha sigue avanzando. Y no solamente con errores, sino hasta con delitos. Siguen avanzando. Asesinan a más de 50 personas y para ellos no ha pasado absolutamente nada. Un parlamento que está terminando con el 95% de desaprobación y vuelve a tener la confianza de la ciudadanía con más del 50% de votos mayoritarios en el próximo Congreso. Si no, veamos nada más la composición del Senado, en donde Fuerza Popular tiene 22 curules, Renovación Popular tiene 8, lo que hacen ya justamente la mitad, y solamente le falta uno que no les va a ser complicado con su nuevo satélite que tiene ahora en el Congreso, de conseguir la mayoría absoluta en una de las cámaras más importantes que han creado con la reforma constitucional para mantenerse justamente vigentes, incluso a pesar de cualquier transición democrática que pueda haber en la presidencia o en el mismo Congreso. Y quisiera abordar, aprovechando también este tiempo, algunas interrogantes que se dieron en el camino, ¿no?
sobre por qué este fenómeno de que la gente pobre sigue votando por los ricos. Miren, hay que entender que nuestro país ha sido objeto históricamente de traiciones desde el mismo seno del campo y desde las oligarquías de nuestro país. No nos olvidemos que la misma independencia no fue producto de las luchas de los propios nacionales. Tuvieron que venir desde el norte, desde Venezuela, con Simón Bolívar, y desde el sur, Argentina, con José de San Martín, para poder liberar a la cabeza del virreinato y lo que en ese momento significaba el dominio de un imperio que era el Imperio Español. Y no lo hacían porque eran, pues, no amantes de la libertad, sino que entendían perfectamente en ese momento que la amenaza geopolítica y el dominio de la opresión de un reino opresor como era España en ese momento debía ser extinguida desde la raíz. Y el centro de todo ese dominio era justamente nuestro país. Aquí estaba asentada, ¿no? El virreinato y el control, ¿no? De toda la región de América que controlaba en ese momento el reino español. Y aún así hubieron peruanos que lucharon en contra de esa independencia. Y en el transcurso de los años, ¿no? Quienes han mantenido justamente el dominio del Estado han sido desde los sectores militares y desde aquellos sectores que han controlado las economías de nuestro país de manera histórica. Los pobres, los campesinos, los trabajadores han sido siempre mirados como ciudadanos de segunda, tercera, en fin, ya qué categoría ponerle. Pero ha sido justamente con esas luchas de los sectores pobres, de los sectores conscientes e ideologizados de querer la libertad y una vida digna, no solamente para ellos, porque muchos murieron en el camino, sino también para sus familias, es que se conquistó o se fueron conquistando libertades universales y derechos y reconocimientos de sectores de la población como los afrodescendientes, el voto de las mujeres, la jornada de 8 horas. Todos ellos significaron el sacrificio de muchos ciudadanos y ciudadanas que entendieron finalmente que esta era una lucha, digamos, muy por encima del interés personal y particular, pero que había que dejar un legado para las futuras generaciones, que somos las que actualmente estamos existiendo, ¿no? En nuestro país. Eso como uno de los factores, ¿no? El otro trabajo ya se ha dicho, ¿no? El otro factor, la falta de trabajo partidario sostenible. Y es que en nuestro país realmente no hay un partido de izquierda. Sobreviven partidos históricos que tienen y conservan la tradición de sus dictadores como José Carlos Mariátegui, ¿no? Y otros, pero que tengan un arraigo, ¿no? Nacional y una estructura nacional sólida, consolidada, como lo tienen realmente partidos históricos en otras regiones del mundo. Hablemos nada menos que en el viejo continente, en Grecia, Italia, por mencionar dos países, ¿no? Acá en nuestro país, lamentablemente, los partidos, los reales partidos de izquierda, han terminado disminuidos y microscópicos en el espectro político nacional. Y es por eso que ni siquiera tienen la chance y oportunidad de presentarse como una alternativa real del pueblo para poder competir y destrabar el dominio que tienen las élites económicas y los partidos de derecha y de extrema derecha.
Lo que hay que reconocer del fujimorismo es que a pesar de toda la barbarie que desarrolló en los años 90, si es que hay que reconocerle algo, es que ha sabido mantener un perfil bajo, pero construyendo desde sus propias bases, a su método, ¿no? Comprando conciencias, regalando, haciendo dádivas, haciendo presencia en sectores abandonados de la población más pobre de nuestro país, y eso los ha llevado a subsistir hasta este momento, pero no solamente ya están subsistiendo, están volviendo a recuperar el dominio que habían perdido en el año 2000 y que lamentablemente sectores políticos que han manejado la estructura social de gobierno no han sabido deslindar política ni económicamente ni con la conciencia, ni con las acciones, con el fujimorismo, porque han mantenido la misma estructura, las mismas prácticas, la corrupción, ¿no? Se han desarrollado en ese mismo contexto y han dado pie, bueno, pues a que ahora se diga, bueno, pues, pero si todos los que han gobernado con las propias leyes del fujimorismo, entonces mejor que el propio fujimorismo gobierne con sus propias leyes, ¿no? Imagínense, a ese grado hemos llegado. Pero eso significa que lamentablemente, pues la mayoría de los pobres del país, los trabajadores, vamos a seguir postergados, vamos a seguir ninguneados, vamos a seguir esperando una reforma estructural que tiene que pasar, por ejemplo, ¿no? Y está en la agenda laboral de la Central Sindical Histórica en nuestro país, CGTP, que dentro de pocos años va a cumplir 100 años de vida. ¿Cuáles esos puntos principales de la agenda? La constitucionalización de los derechos laborales, que pasa por la estabilidad laboral y el ejercicio pleno del desarrollo de la libertad sindical en nuestro país, que se reconozca dentro de este derecho la formación de organismos sindicales, que podamos presentar propuestas para mejorar las condiciones económicas, laborales en nuestros centros de trabajo, que se traduce a través de la negociación colectiva, y que se reconozca el derecho de huelga, que son los tres pilares fundamentales de la libertad sindical. ¿Qué esperamos los trabajadores? Que tengamos, por ejemplo, un nuevo Código General del Trabajo, una norma que consolide toda la legislación laboral y sindical, que lo tiene prácticamente todos los países de América Latina, y el Perú como siempre, es el país rezagado en este tipo de normas legales en cuanto al derecho al trabajo y de libertad sindical. Necesitamos también un nuevo código procesal del trabajo, en donde los trabajadores anhelamos a que un proceso judicial no demore las calendas griegas, los 4, 5, 6 años. Claro, alguien decía, pero antes duraba 7, 8 años, ¿no? Pero eso es un consuelo de tontos, ¿no? Porque justicia que tarda no es justicia. Y la propuesta que ha presentado la CGTP con la participación de un magistrado tan importante en nuestro país, como muy pocos existen en el Poder Judicial, como es el magistrado Gino Yangali, es de que todo juicio procesal laboral no dure más de 9 meses, o en el peor de los extremos, un año, en todas sus etapas, ¿eh? En todas sus instancias, y que se proceda al reconocimiento de los derechos vulnerados en esa etapa de tiempo. ¿Qué duda cabe que estamos esperando el incremento de las pensiones para nuestros jubilados? Jubilados que ganan 300, 400, 500 soles, que es una cachetada a la pobreza,
que ellos le llaman propina, pero que la verdad es un monto totalmente insuficiente que atenta contra la dignidad de un ser humano que ha brindado toda su vida laboral, generando riqueza, generando producción, servicios en nuestro país, en los diferentes campos de la producción y servicios, y se le trata de esa manera, imagínense. Estamos esperando también el incremento de una remuneración mínima vital que pueda atender las reales necesidades de los trabajadores más pobres de nuestro país. Y aquí me quiero detener nada más un momento para señalar que la canasta básica familiar, que debe regir justamente como un esquema para tener como referencia el monto de la remuneración mínima, la canasta básica está en 1.848 soles. Y la remuneración mínima vital en este momento está en 1.130 soles. Eso significa que el 60%, ¿no? La remuneración mínima representa el 60% del valor de la canasta básica familiar. Hay un déficit de un 40% que no se cubre con la remuneración mínima legal que tienen los trabajadores y que las grandes economías de nuestro país, ¿no? Aquellos grandes empresarios que están en la CONFIEP, en la Sociedad Nacional de Industria, en la Sociedad Nacional de Minería, en la Cámara de Comercio de Lima, etc., etc., se oponen absolutamente al incremento de un solo sol siquiera en el monto de la remuneración mínima vital. Han tomado una postura totalmente extremista para la subsistencia de los peruanos y peruanas más pobres, que les generan a ellos riqueza además. ¿Y cuáles son estos sectores privados de conjuntos grandes de trabajadores que se desempeñan en el sector privado que ganan la remuneración mínima vital? Tenemos a la seguridad y a la vigilancia, ¿no? Privada, al sector agroindustria, al sector de exportación de productos no tradicionales, al sector de mantenimiento y limpieza, a las trabajadoras y trabajadores del hogar, que dicho sea de paso, ganan la remuneración mínima vital, la representación formal de estos trabajadores, ¿no? De este sector. ¿Y saben cuánto es el porcentaje de la formalidad dentro de las trabajadoras y trabajadores del hogar? Es el 5%, o sea, de cada 100 trabajadores del hogar, solamente 5 están formalizados. Esto nos lleva como conclusión de que ese 95% ni siquiera gana el monto de la remuneración mínima vital. Y tengamos en cuenta que de los 1.130, haciendo las deducciones por las pensiones, el trabajador termina recibiendo un monto neto de 983 soles, que ni siquiera atiende el valor de la canasta alimentaria, que está en 1.040 soles. Es por eso que la CGTP ha señalado que la remuneración mínima vital es una remuneración de extrema pobreza, porque ni siquiera atiende las necesidades alimentarias de los trabajadores más pobres de nuestro país. Y bueno, necesitamos también una nueva ley de relaciones colectivas de trabajo, ya les señalé, para desarrollar de manera efectiva el derecho de libertad sindical, fortalecer instituciones, la presencia del Estado en una nueva estructura democrática del Estado, tiene que pasar por fortalecer las instituciones fiscalizadoras de control y de recaudación, como por ejemplo la Contraloría General de la República, SUNAFIL, SUSalud para los temas de salud. Instituciones que solamente ahora tienen el nombre y no pueden controlar nada porque primeramente carecen de presupuesto y segundo, falta perfeccionamiento y tecnificación de los profesionales que laboran en estas instituciones fiscalizadoras. Y en la SUNAT, bueno, cada vez se le quieren quitar mayores competencias para que la SUNAT pierda cuerpo y no reclamar
las grandes deudas multimillonarias que los sectores económicos empresariales no quieren pagar. Y allí tenemos como referencia nada más el ejemplo de quien fue alcalde de Lima, el señor López Aliaga. Una deuda millonaria que le tiene al Estado, que no le da la gana de pagar, y es un gran ejemplo del que le mete cabeza al Estado en perjuicio de los más pobres de nuestro país. Pero por otro lado se generan exoneraciones tributarias a sectores que no lo necesitan, como el sector agroindustria. O se generan leyes desde este Congreso aliado de la criminalidad y de la extrema derecha para perjudicar a sectores geográficos que necesitan la protección del Estado, como es la Amazonía. Y ahí tenemos la ley antiforestal que salió en enero del año 2024, en donde prácticamente se elimina la persecución de todos aquellos ilegales que terminan por depredar los bosques de la Amazonía de nuestro país. Y está vigente esa ley a pesar de la exigencia de las organizaciones protectoras del medio ambiente y de los ecosistemas. Y ojo, incluso opiniones internacionales de organismos como Naciones Unidas, que han reclamado y han puesto su voto en contra de esta ley. Y ni qué decir, pues, ¿no? Del cambio de la Constitución, el Fujimorismo, Renovación Popular se oponen al cambio de la Constitución, pero ellos lo han cambiado como les ha dado la reverenda gana. Es por eso que en estas nuevas elecciones tenemos dos alternativas. Una de ellas para el sector trabajador ni siquiera puede someterse a una evaluación, porque representa justamente a esos sectores criminales, a esos sectores que ya los conocemos desde los años 90, quienes venimos desde esa época y que hemos luchado permanentemente por ese ataque artero a los derechos de la clase trabajadora, sabemos cómo se comportan. Y ojo, la candidata del Fujimorismo ha señalado que para ella, quienes opinan en contra de ella y la izquierda misma de nuestro país son enemigos. Ella los considera como sus enemigos. Y ya ustedes saben qué se hace con los enemigos. Sin embargo, yo, a pesar de todas las diferencias que puedo tener con ella y de rechazar contundentemente su propuesta, yo la considero una adversaria política. Porque lógicamente, si yo la considerara mi enemiga, buscara que desaparecerla del espectro, de todo espectro en nuestro país. Pero ella sí nos considera sus enemigos. Y lo que quiere es tomar el control absoluto, porque ya tiene el Parlamento, ya tiene el control de las normativas para seguir haciendo las leyes que a ellos les dan la gana, y ahora quieren controlar el Estado para tener la capacidad de manejar el presupuesto, de liquidar las pocas empresas públicas que existen en nuestro país, para liquidar los pocos derechos de los trabajadores. Sabemos perfectamente que con ella no va a haber incremento de la remuneración mínima vital, no va a haber código procesal del trabajo, no va a haber código general de trabajo, no van a haber derechos fundamentales que sean protegidos por una institución como SUNAFIL, o la salud por una institución como SUSalud, o las entidades universitarias como la SUNEDU, ¿no? Los estudiantes no van a tener oportunidad porque van a revivir las leyes pulpines que van a salir desde sus congresistas en el nuevo Parlamento. De eso tenemos una sola opción, desde el campo popular, desde el campo de los trabajadores, desde el campo en donde queremos, reitero, cambios. Y tenemos que ser sinceros, de ganar Roberto Sánchez tampoco va a tener oportunidad de hacer cambios profundos, pero por lo menos tácticamente va a representar una contención para ese avance de las fuerzas totalmente represivas y arbitrarias que están controlando y que van a seguir controlando el Parlamento. Por eso la CGTP está elaborando una propuesta de pronunciamiento nacional respaldando la candidatura del señor Roberto Sánchez de Juntos por el Perú,
el próximo 7 de junio, porque no hay otra alternativa, reitero. Y los trabajadores tenemos que entender que si queremos por lo menos mantener los derechos, los pocos derechos que tenemos, esa va a ser la única alternativa por la que tengamos que decidir. Yo te agradezco, estimado Marco, por esta reflexión que me has permitido compartir con los amigos presentes en esta plataforma virtual y por aquellos que nos acompañan en las redes sociales, y dispuesto para atender alguna inquietud. Muchas gracias. Bien, no, más bien nosotros te agradecemos. Voy a aprovechar porque esta magistral presentación también va a estar colgada en el YouTube. Hemos abierto un espacio, ¿no?, el día de hoy, y le voy a compartir con todos ustedes, y ahí están las 12 presentaciones, que en realidad es un material muy importante que todos los trabajadores y todo el país puede tener acceso a verlo desde la mirada de los trabajadores, porque muchas veces es difícil poder escuchar opiniones como la ha dado el mismo señor Lescano y otros que no son dirigentes sindicales, ¿no? Cuando están dentro del campo sindical, empiezan a levantar también las mismas propuestas que los trabajadores lo hacemos. Seguramente porque cada espacio tiene su propio espacio, pero esto que estamos haciendo, estas 9 conferencias, creo que han tocado diversas aristas de la economía, de la tributación, del campo laboral, del tema jurídico, del tema de la corrupción. O sea, está todo el panorama que creo que ameritaría levantar seguramente un cuarto libro que vamos a ver cómo lo podemos hacer con todos ustedes. Las preguntas al respecto, por favor. Está Mario Canales, ¿alguna otra intervención, por favor? Si hay alguna otra intervención, creo que ya está Jesús, Héctor Chuca también está. Recordemos que él ha señalado con claridad de que el país requiere un cambio estructural que es básico para salir de este atolladero que vive el país. Además, ha visto con preocupación lo que significa el voto nulo y viciado que ha planteado el Partido del Buen Gobierno, ¿no?, lo cual estaría generando además un problema no solamente para las elecciones, sino también para el Congreso de la República. Ha hablado también de que hay una intolerancia de la propia izquierda entre sí mismos, entre sus propios compañeros, entre sus propios hermanos, que es distinto a lo que significan los rivales, los que están al frente de la clase trabajadora. Ha resaltado la necesidad de que en esta etapa se constitucionalice las leyes laborales, sobre todo a la libertad sindical, al derecho de huelga, el tema de la negociación colectiva y otros temas que deben de estar claramente especificados en la Constitución, aunque otros países no lo tienen constitucionalizado, pero por lo menos sí, en algunos casos se le respeta. Además, ver el tema de la informalidad laboral, ¿no? Y la informalidad laboral como expresión del abuso de las empresas, pero sobre todo de la informalidad entendida de la misma economía. Estas empresas informales generan trabajadores informales. Acabar con las empresas informales y hacerlas formales fortalece justamente también a los trabajadores. Quienes son los más afectados son los trabajadores de la vigilancia, la agroexportación, los trabajadores de limpieza. Nos acaba de resaltar estos sectores que no son mencionados, como los trabajadores del hogar con 5% de formalidad, ¿no? Entre otros aspectos. Y hay que agregar allí que si les quedan 900 soles, como dice Gustavo Minaya, ya se tiene en claro las estadísticas, que la población del Perú gasta hasta el 40% en pasaje del salario mínimo vital. Eso es algo gravísimo, lo cual significa que no se está trabajando sobre 1.100 o 900 soles, sino se está trabajando por 15 o 20 soles diarios, ¿no? Son algunas de las cosas que he hablado, ¿no? Que creo que nos llena a nosotros de información para poder plantear alternativas, como también la necesidad, ¿no?, de que
optemos por una votación distinta a la de Keiko Fujimori y hacerlo con Roberto Sánchez para poder rearmar, tener el tiempo, el espacio para rearmar a las organizaciones sindicales. Hay dos preguntas, si no hay nadie más, pasaremos a los dos para que si después puedan hacerlo los demás compañeros. Mario Canales empieza, por favor. Buenas noches, compañero Gustavo. Poniéndonos en dos escenarios. El primero, gana Roberto Sánchez, todos votamos por él, gana Roberto Sánchez. Viene la ofensiva de parte del fascismo y de los derechistas. Cuando hablo de fascismo, estoy refiriendo a Aliaga, ¿no? Principalmente. Y tras de eso, la patronal que usted creo la conoce perfectamente, la CONFIEP, y sobre todo la agresividad del genocida Trump, y con su matón que ha mandado el virrey Navarro, Bernie Navarro. Gana. Y tenemos esas fuerzas que van a repetir el escenario igual que con Castillo. El segundo escenario, gana la señora del caos. Controla todo. Tribunal Constitucional, lo último que le falta un pelito, Poder Judicial. ¿Qué acciones prevé la CGTP? Porque usted habla de que no hay partido, pues es cierto, pues. Toda la izquierda abandonó el trabajo de formación de círculos y células proletarias para resistir y combatir. Entonces, la pregunta es, tenemos solo la CGTP, un poco el SUTE que está debilitado, y las federaciones construcción civil. ¿Cuál es la estrategia de defensa en el primer escenario? O sea, con Roberto Sánchez. ¿Y cuál es la estrategia en el segundo escenario, donde todas las fuerzas o todos los organismos casi públicos estarían en manos de ellos? Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Mario. Importante pregunta, mirando al futuro. Héctor, también tienes unos minutos para hablar, por favor. Muchas gracias, Marco, por recordarme de esta importante reunión. Saludos al compañero Minaya y a todos nuestros trabajadores presentes. Hago una consulta, ¿no? En medio de un comentario de lo que atentamente he tomado nota del compañero Gustavo. Cuando hablamos de proletariado, históricamente esto nace en la Eurasia, antes de la industria capitalista. Ojo, en la Eurasia de la edad antigua que le llaman, ¿no? En esos estados en los cuales solo había un sector que dominaba, que eran los de la ciudad, ¿no? El proletariado era el resto, el que solo debía procrear hijos para que sean fuerza de trabajo, nada más, pero el resto eran los ciudadanos. Eso ha evolucionado con la revolución científica, tecnológica, de la industrialización en el mundo, y el proletariado achuntó a renovarse con lo que nosotros hemos heredado, es decir, los trabajadores de las industrias y de los servicios estatales. Pero hay una nueva época, hay nueva revolución científico-tecnológica. Hay un nuevo tipo de manera de hacer industrialización. Ya no es en masa, ya no es para avenidas de la Argentina, avenida de Venezuela con fábricas, señoras fábricas, sino es la revolución de lo pequeño, lo nanotecnológico, que no se refiere solo a lo informático, sino, por ejemplo, yo conozco mucho de lo rural, en las pequeñas áreas que conforman la mayoritaria familias pequeñas productoras del Perú, se puede hacer alta productividad aplicando revolución tecnológica y nuestras sabidurías antiguas. Esos trabajadores son trabajadores del conocimiento, ojo, el conocimiento, pero ya no son trabajadores proletarios en el sentido de desposeídos de media producción, porque la clave de la producción ahora es el conocimiento.
El conocimiento significa capacidades. No le vamos a echar la culpa a Marx o a Engels o a Mariátegui por no escribir sobre eso. ¿Qué me preocupa para ir a la consulta? Que la verdad, compañero Gustavo, cuando nuestra central gloriosa pueda volver a ser gloriosa, creo respetuosamente, pero convencidamente, orgullosamente lo digo, cuando nuestros MIPES provincianos, hijos de ex campesinos o de campesinos migrantes, hijos de obreros de la FEDEGA, de la Federación de Gamarra, el Emporio Latinoamericano, ¿no? De los textiles, etcétera, sean parte de la Central General de Trabajadores, estaremos haciendo ver que en la conducción comunista u otra de la CGTP hay un cambio. Mientras los hijos emprendedores que usan el capitalismo para poder aportar al desarrollo del país dejen de ser vistos, como he atestiguado en nuestra coordinadora de izquierdas, que Marcos conoce en los últimos años, como hijos de vecino, acusados de hijos putativos del neoliberalismo y de culpables de todas las plagas que tenemos en el país, razón por la cual se quiso erróneamente tomar Lima de los provincianos cuando había que enamorarla. Cuando pase eso, nuestra central volverá a ser gloriosa. Mientras nuestra central reduzca básicamente a considerar proletariado a los trabajadores dependientes, estamos hablando de una época que ya pasó. Estamos hablando de lo que correctamente Gustavo ha señalado, refiriéndose a los partidos, es decir, minúsculas representaciones. La gloriosa central no puede ser gloriosa si la mayoría está fuera. La mayoría que produce, que tiene conocimiento, que genera sabiduría. Y termino con que esto va de la mano, felizmente, con una buena noticia que le ha dado este acuerdo que a mí me encanta, compañero Gustavo Marco, que se llama así, Acuerdo de Gobernabilidad, el que se ha hecho firmar a Roberto Sánchez. No es un acuerdo de te apoyo, es ¿quieres gobernabilidad? Entonces haz esto. No la vas a tener si fallas y pretendes ser el enésimo presidente que termine en la cárcel, aunque nosotros lo ponemos. No va a ser gobernabilidad la tuya si te vas a convertir en un DINA 2. ¿Qué me ha encantado de la nueva propuesta programática? Que señala el tema de industrialización con más claridad. Pero ¿cuál es el déficit, compañero Gustavo y Marco? Que no está amarrada en este programa nuevo de Juntos por Perú, que para microindustrializar el país, porque yo apuesto por la microindustrialización, se requiere hablar de reforma educativa para ciudades y pueblos ecoindustriales, porque necesitas planificar el territorio. En cambio, se sigue considerando la industria como un sector. Gracias, compañero Héctor. Y ahí termino, no como una pieza del engranaje de la reforma educativa. Si desde niño me formo para ser industrial, es obvio que voy a poder serlo, pero si no, se va a ver como un sector y el proletariado va a seguir viendo como lo atrasa. Gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias por tu intervención. Roberto Carbonell, por favor. Buenas noches con todos. Buenas noches, compañero Minaya. Voy a tratar de ser breve, ¿no? Hay bastante que hablar al respecto. Comenzando por lo del voto, ¿por qué votan los pobres por los ricos, no? Ya lo dijeron varios compañeros. Indudablemente se trata de educación política también. Y cuando hablamos de fujimorismo, pareciera que estuviéramos hablando de una doctrina y con un método, lo cual esto no es cierto. Ellos adoptan el mercantilismo en nuestra sociedad y con eso comienzan a hacer un desarrollo social, económico, y que involucra toda la parte de los individuos trabajadores, ¿no? Y aparte de eso, nosotros tenemos que verlo también en el contexto internacional. Estamos llegando a hacer una nueva forma de colonialidad, ¿no? Un nuevo colonialismo. Y que esto ha establecido un sistema, indudablemente, en la cual se prefieren no tener trabajadores, como ellos dicen, dentro de la cultura ahora llaman colaboradores. Entonces, eso va distorsionando toda la relación que existe entre el patrón y el trabajador, ¿no? Y esto va creando no solamente individuos que tratan de separarlos del propio trabajo como una relación laboral, sino también van creando, pues, en nuestra sociedad vemos terceros, gente que solamente trabaja sin derechos laborales y sin derechos sociales. Lo vemos en todas las instituciones, ¿no?
no están en planilla, sino están en la parte logística. No tienen, como digo, ningún derecho. Y hay que distinguirlo ahora, como dice, ha cambiado el sentido del obrero, ¿no? Ahora se habla del trabajador en general. Si bien ha habido diferentes tipos de revoluciones, iniciando desde el carbón hasta la electrónica y la nuclear, ahora pues está el Internet, la época del conocimiento. Pero el conocimiento se manifiesta también a través de las tecnologías, y las tecnologías son apropiadas, tienen propiedad privada también de los medios de este conocimiento, de esto que van a dar medios de producción. Entonces también hay una dependencia de un trabajador en relación a los dueños de estos conocimientos aplicados en la tecnología. O sea, no se ha roto tanto esa relación que dice Marx, ¿no es cierto? Existe todavía ese tipo de relación. No ha llegado una revolución socialista para romper totalmente esta relación total, ni siquiera pues menos comunista. Pero en el sentido va de que los obreros, por ejemplo, tienen un candidato y la mayor parte de obreros no ha votado. Sabemos que dentro de los sindicatos pues es un frente único, ¿no? Y este frente único hay muchas opciones políticas, pero también debe haber, como lo dijo el compañero que habló anteriormente, que hay una doctrina que tiene su método y que debe impulsar estas transformaciones. Y hasta mientras no exista esas transformaciones, no vamos a llegar a un estado, pues, un estado que sea el bien común para todos, ¿no? Hasta ahí lo dejo, por lo menos. Gracias, doctor Carbonell, por su participación. Luisa, por favor, aterrizando con la pregunta. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, Gustavo. Compañero. El día de ayer, César Hildebrand se pronunció tras una larga pausa de reflexión con respecto al apoyo por Roberto Sánchez, a raíz del pedido, digamos, de la audiencia y la reflexión frente a lo que representaba el fujimorismo. El día 12 de abril, según el resultado de Ipsos, no de Datum, sino de Ipsos, el candidato Roberto Sánchez pasaba a segunda vuelta junto con el fujimorismo. 12 de abril. El 17 de mayo se dieron los resultados oficiales, pero en ese tránsito, digamos, de un poco más de un mes, ha habido una serie pues, de acciones, el llamado al fraude, en fin. Pero habíamos sectores que hemos estado luchando desde el día 1 cuando dieron esos resultados. ¿Por qué la CGTP no se pronunció oportunamente? ¿Por qué estamos, y voy a ser totalmente sincera con esto, ¿por qué menciono a César Hildebrand? Porque mucha gente tenía la expectativa de que César Hildebrand, un periodista, obviamente, que tiene un arrastre, es un personaje, pues, que influyente, ¿no? Que para quienes lo seguimos, en fin, ¿no? O es una voz lúcida. Y estamos esperando un pronunciamiento o un cambio de viraje con relación a su postura. Si la central sindical, la principal central sindical, eh, no se ha manifestado a la fecha, a pesar de conocer justamente todos los embates del fujimorismo, todo lo que ha representado y todo lo que acá se ha dicho y todo lo que conocemos en realidad, a nosotros, un inmenso sector de la población, a menos laboral, está en espera está en espera de un pronunciamiento, no solamente de un pronunciamiento, sino de acciones concretas y específicas como se vienen haciendo de las bases. Desde movilizaciones, articulaciones, asambleas, ¿no? Participación activa, concreta en las calles, ¿no? Participación de estos espacios, de estas alianzas que se han formado a través de los diferentes espacios, pero sin embargo no ha habido esa convocatoria, no ha habido siquiera el activismo propio de lo que debería ser la representación sindical y el mensaje que deberían llevar los líderes a las bases. O sea, no es posible, y lo digo también, incluso nosotros, ¿no? Como también tenemos una base y también tenemos trabajadores que han votado por López Aliaga y han votado por fujimorismo, pero más allá también de la postura de trabajadores, es deber de las dirigencias sindicales orientar, liderar, instruir, informar y llamar a la memoria, ¿no?
Entonces, y yo recuerdo, porque no soy una dirigente nueva, sino soy una dirigente con muchos años, de las grandes luchas que hizo la central sindical junto a sus bases en la década de los 90. Y de diferentes espacios, diferentes convocatorias. Sabemos que de repente en los últimos 30 años las cosas han cambiado bastante, pero no podemos solamente responsabilizar todos los factores externos cuando al interno, por lo menos, no se toma una decisión y se articula mínimamente para poder revertir todos esos resultados. Gracias. El Gracias. panorama el panorama es incierto. El resultado es incierto a la fecha. No estamos en el escenario de 2021 y se requieren de todos los esfuerzos, de todo, y se ha requerido de todos los esfuerzos de quienes queremos verdaderamente un gobierno distinto y no el retorno a lo que ya hemos vivido. Gracias. Gracias, Luisa, por tu intervención también. Son 5 preguntas. Me quedé yo con la gana de preguntarle al Lescano, pero esta vez no voy a quedarme con ese sentimiento. Más bien quería preguntarte, Gustavo, con una interpretación, además, de parte sobre lo que se ha tocado acá, sobre el tema de integrar al movimiento, a los ambulantes, a los denominados informales también, como trabajadores autogenerados a la central. Entiendo que ya está dentro de los estatutos hace muchos años, pero lo que no se ha implementado. Pero creo que eso no debe de quitarnos la mirada. ¿Qué es lo que estamos pidiendo como elemento fundamental para salir de la crisis y alcanzar la soberanía nacional? La industrialización. Y estamos hablando de industrialización con derechos laborales. Por lo tanto, en el momento que empezamos a crecer industrialmente, va a absorber a todos esos informales y finalmente la CGTP volverá a tener esa fuerza laboral de obreros que son asalariados. Y por otro lado, diferenciar. No es lo mismo el abogado que tiene su consultorio con el abogado que trabaja para un ministerio público o para una empresa. Cuando el abogado, el médico, el maestro, el ingeniero o cualquier otro profesional está en una de estas empresas privadas, ¿no? Obviamente, y vive de un salario, por lo tanto, es un obrero. Cuando estos profesionales van a su consultorio, forman parte de un sector que se ha denominado, ¿no?, como la pequeña burguesía. Pero eso no elimina el carácter o la diferencia social. La diferencia social de hace un siglo atrás no es lo mismo que la de ahora, y con lo que se viene con la inteligencia artificial y otros avances vendrán otras formas, pero la esencia es la relación de producción la que va a determinar. En ese sentido, compañero Minaya, quería preguntarle, ustedes han participado en la campaña electoral. Creo que ha sido muy importante el sacrificio que han hecho el movimiento sindical para enfrentar lo que los partidos políticos de izquierda no lo han hecho, ¿no? Es decir, en momentos donde hay crisis social, se señalaba Carlos Marx, los trabajadores tienen el derecho de pasar a dirigir esa campaña. Y creo que han tomado decisiones de mucho riesgo, poniendo en peligro inclusive la unidad del movimiento sindical, ¿no? Pero que felizmente esto no ha ido a mayores, ¿no? Por un lado, Construcción Civil lo ha hecho con sus cuadros principales, como también lo ha hecho el SUTE, lo ha hecho en los estatales y lo han hecho otros sectores, y donde usted también ha sido candidato. En esas circunstancias, con esa experiencia, ¿qué rescata usted para la participación de los trabajadores en los días que quedan de la campaña electoral? Y para las 2 preguntas que hizo el compañero que presentó 2 alternativas, creo que a Canales, no fue Canales, creo que sí Canales, en las 2 alternativas que planteaba, cómo debe de ser la conducta del movimiento sindical, ¿no?, de los trabajadores para liderar la sociedad. Recordemos que la vanguardia, y la vanguardia no es mayoría. La vanguardia es el pensamiento que puede trasladar a los sectores campesinos, a los sectores empobrecidos de las zonas marginales, a la empleocracia y a todo el país, por la labor
en su relación económica dentro de este modelo capitalista. Gracias, estimado Marco. Sí, yo creo que las preguntas y sobre todo algunas reflexiones siempre son importantes para aterrizar en la realidad, ¿no? Yo pertenezco a una organización muy importante, histórica y de trascendencia nacional, como es la Confederación General de Trabajadores del Perú, de la cual me siento muy orgulloso por su tradición histórica de lucha, inquebrantable. No, no por nada tenemos líderes históricos que han brindado hasta su vida por la defensa de esos derechos de la clase trabajadora en nuestro país. Y eso no se puede desmerecer. Entonces, lo primero que quisiera partir es señalar que nuestro país todavía no pasa, y de manera histórica, por una etapa de administración de los recursos del Estado y de la sociedad, por un gobierno que podríamos llamar socialista, socialdemócrata o de corte popular, si queremos llamarlo así, que haya iniciado y haya terminado, ¿no? Como determina las reglas de juego políticas en nuestro país. Han habido algunos hipos históricos, no solamente desde el campo ciudadano, sino desde el propio militarismo, sino recordemos al general Juan Velasco Alvarado, con esas importantes reformas que hizo, pero que sin embargo algunos sectores de la izquierda lo combatieron, ¿no? Señalando el calificativo de dictadura como si fuera una dictadura más de todas aquellas cruentas, salvajes y criminales que hemos tenido antes y después de ese gobierno. Luego podríamos decir que, como ya hemos dicho en nuestra anterior intervención, la izquierda, desde Izquierda Unida, con partidos mucho más organizados y estructurados, no ha tenido mayor significancia en el espectro político nacional. Y cuando teníamos eso, habían representantes en el campo popular, en las organizaciones sociales de base, también líderes, ¿no? Representativos. O sea, hay una correlación entre la formación política y el desempeño de una labor, ¿no? En el campo de las organizaciones sociales. Muchos líderes llegan a encabezar organizaciones, pero justamente por falta de esa formación política son absorbidos, como decía nuestro compañero anterior Johnny Lescano, por el sistema, porque no comprenden que esto es una entrega total al servicio de quienes representas. Y como no hemos tenido tampoco partidos que hayan hecho de manera regular ese trabajo de fortalecimiento y de formación, ¿no? Hemos sido pastos y hemos sido arrastrados por la locomotora de la derecha que ha hecho siempre lo que ha querido en nuestro país. Y tenemos el caso de Ollanta Humala, por ejemplo, que entró con el voto del pueblo y con el llamado de los minúsculos partidos de izquierda, pero sin embargo la aplanadora de la derecha lo pasó por encima y terminó traicionando su propia propuesta de gobierno. Luego hemos tenido luego de allí al señor Pedro Castillo, ¿no? Que entró también con los votos del campo popular. Reconocemos que no se quiso entregar, ¿no? Como lo exigía la derecha, y es por eso que lo atacaron permanentemente y fue víctima de estos ataques irracionales que terminaron sacándolo del poder.
Y los 18 meses que gobernó, pues no significa prácticamente nada en la historia de nuestro país para poder generar un cambio. Un cambio. Significa por la postura que tuvo de no entregarse y de mantener una posición firme, ¿no? Como esperábamos todos. La postura del señor Roberto Sánchez será similar, se acercará a eso, ¿no? Se dejará arrastrar por la derecha en los próximos 5 años, tomando la experiencia cercana de todos los que han ingresado al Congreso desde el campo popular, quienes se entregarán a los brazos de los capitales, de la derecha, y defraudarán, porque hay que ponernos también en ese escenario. Y es por eso que es muy importante, por ejemplo, ¿no? Cuando un compañero, Mario Canales, me parece, señalaba cuál va a ser la postura, ¿no? De la clase trabajadora en los próximos 5 años, de salir Roberto Sánchez o de salir la señora Keiko Fujimori. Nosotros aquí en la CGTP, primeramente, tenemos una sola alternativa que pueda ganar Roberto Sánchez. Pero a la par que tenemos clara esa alternativa, tenemos claro que los próximos 5 años va a significar una etapa de resistencia de la clase trabajadora. Tenemos que entender y concientizarnos de eso. Porque así gane Roberto Sánchez, vamos a tener un parlamento totalmente adverso y controlado por la extrema derecha en nuestro país. Y eso no es poca cosa. Y con la experiencia reciente sabemos cómo van a reaccionar si es que el señor Roberto Sánchez no termina doblando las rodillas. Y lógicamente, ¿no? Si la señora Keiko Fujimori gana, van a tener el control total y van a hacer lo que les da la gana, no solamente en el tema de las leyes, sino también en los temas de decisiones del Estado. Pensar que vamos a caminar hacia el multilateralismo, que es una tendencia internacional que están promoviendo economías como la India, China, Brasil, a través de los BRICS y otros, va a ser totalmente una ilusión, porque vamos a ser controlados totalmente por el país norteamericano que está dictando las leyes y que está promoviendo justamente la extensión del fascismo a nivel internacional y de la manera más cruenta posible. Allí ustedes ven cómo se enfrentó en su momento a los protestantes en Bolivia con la señora Yanine Áñez cuando accedió a la presidencia de la República, o cómo hordas de derecha atacaron el Parlamento en Brasil cuando perdieron las elecciones, o cómo aquí nomás en nuestro país se asesinaron ciudadanos, decenas de ciudadanos por protestar en contra de un gobierno que nadie había elegido, porque todos dicen desde la derecha, la señora Boluarte representa el castillismo y lo que se obtuvo como resultado en el 2021. Pero lo que no dicen es que esta señora traicionó a todas luces la propuesta de gobierno que salió victoriosa en el 2021 y se entregó a los brazos de la derecha totalmente y gobernó con ellos y asesinó gente y permanecen impunes todavía esos crímenes. Conclusión, tenemos 5 años de resistencia en donde tenemos que prepararnos desde las organizaciones sociales de base hasta las más representativas en nuestro país, de todos los sectores, desde el agro, desde las pequeñas y microempresas, desde los trabajadores, desde los estudiantes, desde las amas de casa, etcétera, de los organismos de derechos humanos, etcétera. Y tenemos que confluir, tenemos que seguir haciendo esfuerzos por confluir en un espacio unitario, porque hay muchos espacios, ¿no? Que absorben los esfuerzos de importantes líderes
pero que sin embargo trabajan de manera aislada y se convocan de manera aislada, como lo hace también la CGTP, ¿no? A través de la Asamblea Nacional de los Pueblos, pero creo que debemos ir superando, ¿no?, esas etapas de trabajar de manera aislada e ir hacia una confluencia unitaria, y creo que eso va a ser materia de un importante debate al que vamos a entrar en nuestra organización en los próximos meses, puesto que en el mes de noviembre de este año se va a desarrollar el Congreso Nacional Ordinario de la CGTP, que va a significar el debate amplio sobre la evaluación del último periodo de 5 años de gestión, pero además se van a aprobar las estrategias matrices que vamos a seguir los trabajadores por los próximos 4 años de gestión sindical desde la CGTP. Y lógicamente se van a renovar también los cuadros dirigenciales que van a llevar a cabo esas tareas de planificación estratégica. ¿Por qué la CGTP ha dejado de ser la gloriosa CGTP de Ya. hace unas décadas? Miren, No, después nomás yo- no estamos ciertamente, no solamente la CGTP, múltiples organizaciones sociales de base realmente representativas de los años 70, 80 y cerca de los 90, hemos perdido fortalezas, hemos perdido fuerzas, y en la práctica estamos sobreviviendo en el espectro nacional. ¿Por qué? Porque hemos sido arrasados por la maquinaria, ¿no?, de las grandes economías y de los alfiles políticos que han dominado desde los 90 en adelante y que han mantenido esas mismas políticas hasta la actualidad, que no han permitido justamente recuperar aquellos pocos derechos que nos permitirían poder seguir desarrollándonos y poder seguir fortaleciéndonos. Y cuando la sociedad recupera derechos, qué duda cabe que se fortalece, ¿no?, por lo menos algo más. Y tenemos un ejemplo claro para eso, ¿eh? Por ejemplo, antes del 2022, la sindicación en el sector público de nuestro país era del 10 o 11%, por muchas décadas, desde los años 90, con el golpe fuerte del fujimorismo contra la clase trabajadora en el sector público, que significó despidos por cientos de miles, si no millones de trabajadores. Pero sin embargo, en el 2022 se recupera un derecho muy importante y fundamental para los trabajadores y trabajadoras en el sector público, con la lucha de la CGTP y los organismos sindicales del sector público, que es la negociación colectiva centralizada, ¿no?, que les permite negociar condiciones económicas y de trabajo para el conjunto de los trabajadores en el sector público. ¿Y eso qué ha significado? Que la tasa de sindicación, de formación de sindicatos, de organización de trabajadores crezca a cerca del 19% en este momento. Digan ustedes si eso no es una muestra de que con derechos los trabajadores ven una alternativa en la organización para seguir fortaleciendo esta estructura. Pero si no tiene derechos el ciudadano, la prioridad es subsistir, como lo hacen millones de trabajadores y trabajadoras que no tienen empleo, que subsisten, aquellos que llamamos autoempleados informales, que representan el 80% en nuestro país. Que su prioridad no es organizarse, su prioridad es llevarle el pan de cada día a sus hijos, a sus hijas, atenderlos en salud si se enferman o ver cómo los atienden, llevarlos a una posta, ¿no?, ver si pueden ir o no ir al colegio en un determinado día. Esa es su prioridad. No quiere decir, por supuesto, que no haya que trabajar con esos sectores. Por supuesto que hay que trabajar, pero no podemos administrar la pobreza en nuestro país. No podemos administrar el desempleo o el subempleo. Por eso organizaciones como la nuestra, yo particularmente he defendido la posición de que para poder crecer
¿no? Y para poder combatir la pobreza en nuestro país, tiene que generarse empleo y empleo sostenible. Lo que se ha señalado por parte del amigo Marcos, ¿no? Caminar hacia la industrialización de la economía en nuestro país. Trabajo sostenible, trabajo con derechos. No el trabajo formal que supuestamente existe, pero que es un trabajo precario a todas luces, que tienen, por ejemplo, cientos de miles de trabajadores en regímenes especiales como la agroindustria, como textil y confecciones, en el sector de exportación de productos no tradicionales, para hablar de dos sectores en el sector privado, o las trabajadoras y trabajadores del hogar, ¿no? Que antes decían que eran trabajadores autónomas, pero que sin embargo ahora se reconoce a través de una lucha internacional, ¿no? Que las trabajadoras y trabajadores son eso, son trabajadores dependientes de un empleador en un hogar determinado. Y que en el sector público también existe, por ejemplo, los CAS, que es un régimen precario de contratación laboral, o los terceros, ¿no? La compañera Luisa debe conocer mejor esto. ¿Cuántas decenas de miles de trabajadores trabajan en el Estado en diferentes sectores, desempeñando labor, ¿no? Lo que le llaman las funciones naturales y comunes en un centro de trabajo, pero como si estuvieran desempeñando un servicio específico, ¿no? Y tienen que dejar su recibo por honorarios y son trabajadores que no tienen ningún tipo de derechos porque no acumulan años de servicio, no acumulan para gratificaciones, ni vacaciones, ni compensación por tiempo de servicios. Y estos sectores, pues, tienen que seguir mejorando en sus condiciones para poder seguir brindándoles la oportunidad de una vida cada vez más digna, de una vida cada vez no solamente para ellos y para sus familias, ¿no? La informalidad ciertamente tiene que combatirse como se combate la pobreza, generando empleo digno, empleo sostenible, empleo estable. Y por supuesto tenemos que tener también en cuenta el avance de la inteligencia artificial, que en algunos sectores, como por ejemplo la banca, o como por ejemplo los supermercados, lo están utilizando para reemplazar a los trabajadores y generar desempleo, cuando lo que debería ser, como toda herramienta tecnológica que se ha creado en el mundo y como tiene que ser a futuro, tiene que ser utilizado más bien para generar nuevas herramientas para el uso de la humanidad, no para usarlo contra la humanidad, ¿no? Y en eso tienen que ver mucho, pues, las políticas de Estado. Si no tenemos una real representación que vele por los derechos de los sectores más pobres y más vulnerables, se van a seguir utilizando las políticas solamente para beneficiar a sectores minúsculos o minoritarios de la economía en nuestro país. Lógicamente, el fujimorismo siempre ha adoptado desde el inicio el mercantilismo como una forma de subsistir en el medio, ¿no? Ha atacado a diestra y siniestra, ha generado muerte en la oposición, no ha sido un digno adversario político porque han impuesto lo que han querido y eso es lo que quieren seguir haciendo en esta próxima etapa de gobierno. Yo saludo la nueva posición de César Hildebrand, que eso esperemos que ayude también a la conciencia ciudadana, ¿no? Porque entendíamos que su inicial posición de abstencionismo o de votar de manera nula, creo, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? Viciando su voto, no era una alternativa que beneficiaba al pueblo peruano. Pero bueno, creo, estimado Marco, que hemos podido absolver algunas inquietudes y la CGTP, a pesar de sus debilidades, va a seguir existiendo. Dentro de pocos años cumple 3 años, 100 años de vida, faltan 3 años para ello.
tenemos muchas debilidades, compañeros, muchas debilidades, producto justamente de las casi nulas facilidades que tenemos los dirigentes sindicales a través de nuestro centro de trabajo para poder desempeñar una labor dirigencial como corresponde a una organización como la nuestra. Si decíamos que no tenemos facilidades para ejercer el derecho de libertad sindical, de eso estamos hablando, que muchos dirigentes sindicales no tienen facilidades de parte de su empleador que les permitan desempeñarse, ¿no? O desempeñar sus labores en una institución como la nuestra, pero aún así seguimos adelante, seguimos siendo un referente dentro de los trabajadores. No por nada estamos representando del total de trabajadores sindicalizados en nuestro país, entre el 75 y el 80% de los trabajadores organizados. Lógicamente tenemos que seguir avanzando porque tenemos que seguir superando ese 19% en el sector estatal y ese 4 o 5% en el sector privado. Pero esa es la tarea y esperamos que el próximo Congreso Nacional de la CGTP asuma una nueva responsabilidad de evaluación y de generación de responsabilidades en los nuevos líderes que continuarán dirigiendo a esta central histórica en nuestro país. Muchas gracias, estimado Marco.